Hola, bienvenidos a Multilingüe. Descubre el poder de los idiomas. Soy Rolando Becerra y en esta oportunidad hablaremos de el pasado simple. Nosotros ya abordamos lo que fue el presente simple, este tiempo tan importante del inglés. Entonces ahora vamos a mirar el pasado. Recuerda que también estamos llevando una secuencia para poder entender estas formas, estos tiempos, cómo se manejan, cómo se comportan con las personas, con el tiempo que le corresponde, con los verbos, para poder analizarlos de manera rápida, de manera clara también, ¿cierto? Entonces vamos ahora a analizar qué ocurre en el pasado simple. El pasado simple en inglés es el equivalente al pretérito imperfecto y pretérito indefinido del español. Usamos el pasado simple para acciones completas en el pasado. En el presente simple vimos que eran las rutinas, lo cotidiano. Ahora vamos a ver su pasado. El periodo de tiempo de estas acciones no es importante como en el español. El pasado simple hay verbos regulares y verbos irregulares. Esto es quizás lo que debes tener más en cuenta cuando se trata de este tiempo, ¿cierto? En el presente yo te decía, ten en cuenta las formas plurales, ten en cuenta do, ten en cuenta también a das. Ahora en este tiempo serán los verbos. Algunos serán regulares y otros serán irregulares y de eso precisamente vamos a hablar en este video. Pero antes de eso déjame aclararte estas formas del pretérito imperfecto y también el tiempo indefinido en español. Una vez tú tengas claridad sobre esto, cómo lo hacemos en español, te va a quedar muy simple poderlo llevar este conocimiento al inglés también, ¿sí? El pretérito imperfecto se refiere a un curso de acción que tiene lugar en el pasado y cuyo principio y fin no se especifican. Mientras que el pretérito indefinido, por su parte, se emplea para expresar una acción del pasado que sucede puntualmente y que a menudo interrumpe otra acción de mayor duración. Es decir, el pasado lo vamos a dividir allí y ten en cuenta que una acción interrumpe a otra, ¿sí? Esto en el indefinido. Bueno, entonces por favor lee, ya te voy a aclarar con ejemplos para que todo te quede más fácil. A Rubén le encantaba. ¿Qué termina ese verbo allí, esa conjugación? En aba, ¿cierto? A Rubén le encantaba el fútbol. Se pasaba el día corriendo detrás de la pelota, entrenaba con su equipo los martes y los jueves. Su madre le reñía, lo regañaba en otras palabras, constantemente porque siempre estaba dispuesto a jugar un partido con sus amigos, pero nunca tenía tiempo para hacer los deberes. Entonces mira las terminaciones de los verbos, te los he subrayado para que vayas entendiendo el pretérito, ¿no? Cómo se comporta en español, cómo termina. Ya creo que ya te vas dando una idea cómo son los verbos en pretérito, ¿sí? Continuamos. El año pasado decidí, ¿no?, hacer el camino de Santiago en bici con unos amigos. Pedaleábamos todos los días desde que salía el sol hasta que anochecía. Mientras charlábamos animadamente, contemplábamos los magníficos paisajes. Continuamos en ese pretérito. Mientras descansábamos en una posada, conocimos a un pastor que nos acompañó. Mira la diferencia, ahí hay un verbo que ya está tildado. Durante el último tramo del viaje. Fue una experiencia inolvidable, estábamos todos tan contentos que comimos una mariscada para celebrar el fin de nuestra aventura. Estamos viendo ejercicios entonces con las formas del pasado en nuestro idioma, el español. El imperfecto. Mira entonces cómo va a terminar. Sí, en verbos con ar, con er y con ir. Hablaba, hablabas, hablaba, hablábamos, hablabais, hablaban, ¿sí? Con el verbo hablar. Aprender, aprendía, aprendías, aprendía, aprendíamos, aprendíais, aprendían. Convivir, vivía, vivías, vivía, vivíamos, vivíais, vivían. Eso es el imperfecto del español. Toma cualquier verbo y que termine en ar, er, ir y trata de hacer la misma conjugación y lo vas a comprender mucho más fácil. Miremos ahora el indefinido.
nuevamente, hablar, aprender y vivir. Con el indefinido, mira lo que ocurre. Hablé, hablaste, habló, hablamos, hablasteis, hablaron. Al aprender, aprendí. Es decir, estas primeras formas tienen un acento. ¿Sí? Aprendí, aprendiste, aprendió, aprendimos, aprendisteis, aprendieron. Recuerda, el indefinido se caracteriza porque los verbos en la primera persona tienen un acento, tienen más fuerza. Vivir, viví. Ya no es vivía, eso es el otro que vimos. Este es indefinido. Viví, viviste, vivió. También está tildado. Vivimos, vivisteis, vivieron. Vamos a trasladar ahora ese conocimiento, como ya conoces lo que es indefinido e imperfecto en español, vamos a trasladarnos ahora sí a las reglas de los verbos regulares en inglés. Bueno, los verbos regulares todos van a terminar con dos letras, la E y la D. Se llaman regulares porque siguen una regla. Irregulares es porque no siguen una regla. Recuérdalo. Bueno, entonces vamos a seguir a los regulares que sí tienen regla. Y la primera regla es qué ocurre cuando el verbo termina en E. Pues resulta que como ya tiene la E, ¿tú qué agregas? La D. Mira el verbo cambiar, change, termina en E. Le agregarías la D. ¿Sí? Believe, ¿en qué termina? En una E. ¿Qué le falta? Pues la D. ¿Sí? Mira la regla que es muy recurrente en inglés. Consonante, vocal, consonante. ¿Recuerdas qué ocurre allí? Última consonante se repite y agrego tal cosa. Bueno, estamos hablando de los verbos regulares, agregaríamos ed. Stop. Consonante, vocal, consonante. Cuando yo digo consonante, vocal, consonante, me refiero a las tres últimas letras del verbo. Y si allí hay una vocal en medio de dos consonantes, debes aplicar esa regla. ¿Qué pasó? Consonante, vocal, consonante. T o P. ¿Qué hago si se cumple eso? Repito la última consonante, en este caso le tocó a la P. Entonces, doble P y ¿qué agrego? ED. Stop y agregué ED. Lo mismo que, mira lo que ocurre allí. Commit. ¿Sí? Allí no doble qué. Ahí sí no doble la T. Digamos que es una excepción de la regla. Mira lo que ocurre con la Y. Study. Como antes de Y hay una consonante, tú puedes quitarla y lo reemplazas por IED. Y cambia a I latina. Study. Pero mira lo que ocurre con play. Como antes de la Y hay una vocal y las vocales son celosas, es decir, no les gusta que le toquen a la Y, entonces simplemente tú agregas ED. ¿Sí? Entonces mira la diferencia allí. Es importante que seas muy buen observador a la hora de manejar reglas de los idiomas, reglas del inglés en este caso. ¿Sí? Intentar, try. Antes de la Y hay una consonante, es decir, la R, entonces sí debes hacer el cambio a I. ¿Sí? Y latina, ED. Bueno, allí tenemos estas que son fundamentales, estas reglas. La E, consonante, vocal, consonante y los fenómenos de la Y, lo que ocurre allí con la Y. Continuamos. Hemos visto lo que fueron las reglas de agregación, cómo agrego ED. Ahora yo quiero que me acompañen a las reglas de pronunciación. Bueno, primera regla, por decirlo así, del cuadro que tenemos allí. Con los infinitivos que terminan en P, F, K, la S, ¿sí? Llamaremos a estos consonantes sordas, excepto la T. Pronunciamos la terminación ED como una T. ¿Por qué consonantes sordas? Te invito a un ejercicio. Coloca suavemente tus manos, tus dedos en tu garganta. Cuando tú pronuncias estas letras, no hay mucha vibración en la garganta. ¿Sí? Tú dices P, F, K, S. No hay vibración. O si la hay, es muy mínima. Entonces, estas letras son sordas. ¿Qué va a pasar? Mira el verbo look. Termina en una K. Yo no te enseñé ninguna regla para la K, ¿cierto? Ahí tú lo agregarías directamente ED para el pasado regular. Look. Suena la K para el presente. Locked.
debes hacer un sonido como de T final para que te quede bien. Kiss. Como no te enseñé ninguna regla para la doble S, entonces ¿tú qué vas a hacer? Pues agregas directamente ED, ¿no? Kiss. La S es sorda, entonces vas a hacer un sonido de T para el pasado. Kiss, kissed. Pegas allí un sonido de T. Segunda regla, con los infinitivos que terminan en B grande, G, L, M, N, B corta, Z. Estos sí son sonoras. Si tú colocas tus dedos en tu garganta y pronuncias estas letras en inglés, va a haber vibración. V, G, L, M, N, V. Vibran estas letras. Entonces, el sonido que vas a hacer al final va a ser no de una T, sino de una D. Gel, gelled. Clean, cleaned. ¿Sí? Con los infinitivos que terminan en D o T, pronunciamos la E como una I. And, es decir, cuando el verbo, una vez tú le agregas el verbo ed y te queda al final dead o ted, tú lo pronuncias it. And, ended. Wait, waited. ¿Sí? La T se pronunció como una R porque quedó rodeada o en medio de vocales. Wait, waited. No dices waited, ¿no? O ended, no. Al terminar en ted o ted, tú vas a decir did o it. ¿Sí? En un caso la T queda en medio de vocales, sobre todo en el inglés americano. Bueno, hay que hacer muchísimos ejercicios. Recuerda, las que son sordas hacen un sonito de T, las que no lo son, un sonito de D, y la terminación dead o ted, que pasarían a did o did o it, dependiendo del caso. Bueno, continuamos. Tenemos aquí una lista de verbos. Unos son regulares y otros son irregulares. Te decía que irregulares es porque no siguen una regla. Bueno, pero es importante, ¿sí? Tener estos listados, memorizarlos, aprendérselos. Si no tienes un profesor de inglés, sí te recomiendo que tomes uno de estos verbos, los pases allí por traductor y escuches cómo quedan en su presente y cómo quedan en el pasado. Y sería buenísimo porque tú puedes desarrollar el oído cuando suena con D, cuando suena con T, que es lo que acabamos de ver. Bueno, el ejercicio te lo dejo allí pendiente, entonces ahí tienes esta lista de verbos regulares e irregulares. Recuerda usar el traductor, recuerda colocar allí también el parlante propio del traductor para que escuches su forma presente y pasada y puedas poco a poco irte perfeccionando también allí en la pronunciación. Entonces ahí te dejo estos verbos. Bueno, y si tienes a tu profesor, muchísimo mejor porque te va a corregir allí. Bueno, felicito a las personas que son autodidactas y están viendo estos videos y están siguiendo todas estas pautas. Vamos a mirar entonces las formas de las oraciones afirmativas. Mira la estructura del sujeto, el verbo principal ya conjugado. Vamos a mirar entonces que en este tiempo nos va a servir el pasado del verbo to be y verbos terminados también en ed. Por ejemplo, era doctora. Bueno, he colocado doctora, pero en realidad es doctor. He was a doctor. Él era doctor. The keys were in the drawer. Las llaves estaban en el cajón. Mira lo que ocurre con el verbo querer, que es want, W-A-N-T. Sí, pero como yo no te di reglas para la T, tú lo agregas directamente. ¿Qué agregas? ED, porque es lo que estamos hablando hoy. ¿No? Fácil o difícil. Y el complemento. Como el verbo querer, una vez le agregaste ed, ¿qué te formó al final? Ted, ¿cierto? Entonces, ¿cómo debes pronunciarlo? I wanted to dance. Learn, hay una N, una R y una N, yo no te enseñé esa regla, entonces directamente con ese ed. ¿Sí? Mira que es fácil. Cuando tú tomas la N, la E no la tomas como referencia para saber si es sonora o no sonora.
Hagamos el sonido de la N en inglés. Coloca los dedos sobre tu garganta. En, vibra, ¿cierto? En. Por lo tanto, ese verbo al pasado se va a pronunciar con una D. They learned English. They learned English. Miremos ahora creer. Hay una B pequeña, entonces tú le agregas directamente ED. Miremos entonces a la comprobación. B pequeña. V es sonora, entonces va a terminar su sonido en D. We believe him. Le creímos. We believe him. I bought a blue car. Ese verbo comprar es un verbo irregular, entonces ahí no le agregamos ed. Compré un coche azul. Oraciones negativas. El sujeto, el verbo en pasado y le agregaríamos ¿qué? El not. He was not a doctor. Él no fue o no era un doctor. Nota, el verbo to have got, que en el presente simple sigue las mismas reglas que el verbo to be, no puede ser utilizado en el pasado. Para indicar la posesión en el pasado usamos el verbo to have. Más adelante explicaré en detalle esta situación en particular, pero sí sería bueno que tomes apunte y tengas en cuenta este pedazo. Bueno, muy bien. Vamos a hacer... Cuando se trata del verbo to be es fácil porque tú simplemente el pasado de to be y not, ¿sí? Pero cuando ya hacemos otro tipo de verbos y estamos hablando del pasado simple, tú lo que vas a llamar es a did not. Did not. Otros lo pronuncian abreviado didn't. I, he, she, it, we, you, they. Aquí hay algo clave y es que todas las personas utilizan did. Ese did se utilizará para preguntas y también para oraciones negativas. Bueno, ¿qué sucede cuando tú utilizas did? El verbo queda en presente. El verbo que sigue va a quedar en presente. Porque el did ya da la idea del pasado. Es decir, no vas a tener que usar doble pasado. No, una vez tú llames a did para negación o para pregunta, el verbo lo dejas normal. Y recuérdalo, did se utiliza con todas las personas. Por ejemplo, I did not arrive on time. Mira que arrive, que es el verbo llegar, está en presente. He did not arrive on time. She did not arrive on time. It did not arrive on time. We did not arrive on time. O si lo prefieres, con didn't. We didn't arrive on time. You didn't arrive on time. They didn't arrive on time. Formas interrogativas. Bueno, cuando tú ya vas a hacer la pregunta, repito, debes utilizar a did, si estamos hablando del pasado. Y el verbo debe quedar en ¿qué? En presente. Ya cuando vamos a hacer oraciones interrogativas, lo colocas de primero, ¿sí? Se utiliza did para todas las personas. El did siempre va delante de la persona. Did I eat Mexican food? Su traducción, aunque el verbo debes dejarlo en presente, está did. Significa que toda esa oración la contextualizas en pasado. ¿Sí? Did they eat Mexican food? ¿Comieron ellos? ¿Sí? Comida mexicana. Nuevamente las WH están de primeras. When did they arrive? Cuando ellos llegaron. Tú no puedes decir cuando ellos llegan, no, porque está did. Debes trasladar todo eso al pasado. ¿Cuándo llegaron ellos? Dirían otros. ¿Cuándo llegaron ellos? What time? WH. ¿A qué hora? What time did they leave? ¿A qué hora ellos salieron? ¿Partieron? No vas a decir parte, no salen, no, porque está did. Debes contextualizar eso al pasado. ¿Sí? Y entonces allí está la entonación de lo que vimos primero en español. ¿A qué hora salieron ellos? ¿Sí? Comieron comida mexicana. Vivieron. Entonces tú trasladas todo eso con did. Modo afirmativo, modo interrogativo, modo negativo. Modo afirmativo, ¿quién va, niños? O jóvenes o personas que me están viendo. Ed. I play. Ed. En la forma afirmativa,
bad, ed, con las reglas que ya les enseñé. En el modo interrogativo, ¿quién va? Did. Muy bien, de primero. ¿Y qué pasa con el verbo? Muy bien, queda sin ed, queda el verbo normal como si estuviera en presente. En el modo negativo, ¿qué va? La persona, did y not. O también en abreviado, ¿no? Did, didn't. Bueno, allí puedes pausar el video para que puedas copiar en tu cuaderno, en tu agenda, ¿sí? Y puedas tomar un pantallazo también si quieres, entonces puedas analizarlo en detalle. Pero eso es lo que se requiere, se necesita para que manejes bien este tiempo. Bueno, estamos hablando del pasado simple. También lo usamos para acciones repetidas o habituales en el pasado, como se usa el pretérito imperfecto en español, que ya lo vimos. Ejemplos. Siempre viajamos a Cancún durante las vacaciones cuando éramos jóvenes. We always traveled to Cancun for vacation when we were young. Caminaba. ¿Quién está allí? Perfecto, ¿cierto? Caminaba 5 kilómetros hasta el trabajo cada día. We walked 5 kilometers every day to work. Lo usamos para narraciones o acciones de periodos de largo tiempo en el pasado, como el pretérito imperfecto del español, nuevamente. Trabajaba, ahí está, aba, en un museo durante muchos años. Para trabajar, termina en una K. ¿Qué es? ¿Sonora o no sonora? Haz la prueba con los dedos sobre tu garganta o directamente aprendiendo la regla. Bueno, no es tan sonora, K, ¿cierto? Entonces su sonido debe terminar en T. I worked for many years in a museum. Ahora negativa. ¿Quién va con negativa? Didn't. Y esa va para todas las personas y el verbo queda normal. She didn't eat meat for years. No comía. Mira cómo trasladamos eso al pasado. No comía carne durante años. Se utiliza para hablar de generalidades o hechos del pasado. Ejemplos. Los aztecas vivían, ¿recuerdas eso? En México. Tocaba la guitarra cuando era niño. Entonces, miremos ese primer ejemplo. El verbo vivir no está con ed, o sea, vivían, pero hay una b pequeña antes de ed. Vi. Esa es sonora, entonces va a terminar en d. The Aztec lived in Mexico. Miremos la y, que sería why. Vibra también, o sea, termina en d. I played the guitar. Played. Bueno, es importante que manejes verbos regulares y irregulares. En positivo, recuerda, ed. En preguntas y en negativos, did o did not. ¿Sí? Y sabes manejar ya entonces esta forma, este tiempo, que es tan fundamental. Cuando utilizas did, recuerda de que traslada, contextualiza eso al pasado como lo hacemos en español desde la manera del imperfecto. Espero esta clase haya sido de gran utilidad para ti. Si te gustó, no te olvides de suscribirte, dar like, así también dejarme comentarios para mí que son de gran utilidad. Muchísimas gracias y hasta la próxima.